¿Qué sucede cuando la búsqueda incesante de la belleza eterna se transforma en una auténtica pesadilla quirúrgica? Estas 25 estrellas de Hollywood intentaron desafiar el paso del tiempo mediante el bisturí, pero en su afán perdieron mucho más que simples arrugas, perdieron su identidad, sus carreras y la imagen que reflejaban en el espejo. Descubre las historias verdaderas, impactantes y en ocasiones irreversibles de estas celebridades. Lisa Rinna, una figura adorada en Hollywood por su carisma y belleza en pantalla, escondía tras su fachada glamurosa una lucha interna significativa contra su propio reflejo. Cuando tenía apenas 20 años, tomó una decisión que modificaría su vida para siempre. Se inyectó silicona permanente en los labios. Sus labios se convirtieron en su distintivo sensual, pronunciado e inolvidable, pero a la vez en su condena. Con el transcurso del tiempo, la silicona comenzó a endurecerse, distorsionando la forma natural de su boca y dejándola con un aspecto asimétrico y poco natural. Tuvieron que pasar 25 años hasta que Lisa finalmente se sometiera a una cirugía correctiva, pero el daño ya estaba hecho, y eso fue solo el inicio de una espiral. Botox, rellenos, implantes mamarios. Lisa Rinna continuó modificando su rostro y su cuerpo en una búsqueda interminable, persiguiendo una versión ideal de sí misma, que se tornaba cada vez más difícil de alcanzar. Para el año 2024, hizo una confesión pública sobre los rellenadores que utilizó, reconociendo que algunos de ellos le perjudicaron y tuvo que disolverlos. Pero lo que más sorprendió al público no fueron solo sus labios, sino su actitud hacia el proceso. No se arrepiente de nada. Así lo manifestó con una sonrisa que muchos consideran artificial. Lisa ha convertido sus labios, esos que tantos criticaron, en el centro de su propia línea de cosméticos. ¿Es valentía? ¿Negación? ¿O simplemente una mujer defendiendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo? En un mundo donde la juventud es idolatrada y la vejez es condenada, Lisa Rinna no solo fue una víctima de las circunstancias, se convirtió en una advertencia viviente para todos. Una mujer que firmó un pacto con el demonio de la belleza, cuyo precio pagó con su propia identidad. Tómate un momento para relajarte. Prepara tu té o café favorito y acompáñanos a disfrutar de este video. Melanie Griffith. En las décadas de los 80 y 90, Melanie Griffith era más que una actriz. Era el paradigma de belleza en Hollywood. Cabello rubio, ojos soñadores y una sensualidad suave que cautivaba tanto en la pantalla como en la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que el tiempo seguía su curso y los papeles escaseaban, Melanie no solo luchó contra el paso del tiempo, sino también contra sí misma, afectada por una industria especialmente despiadada hacia las mujeres. Griffith comenzó a someterse a múltiples procedimientos estéticos, rellenos labiales, botox y lifting facial. Al principio, todo parecía estar bajo control, pero como una película que se desvíe del guión, los resultados devinieron trágicamente irreversibles. Sus labios, que se tornaron antisensuales, se inflaron hasta alcanzar un aspecto antinatural. Su rostro, que solía ser expresivo y cálido, se rigidificó. Las emociones se congelaron bajo una piel estirada al máximo. Y, lo más devastador, Melanie no se percató del cambio hasta que otros se lo hicieron notar. En el año 2017 se mostró apenada al confesar: no sabía que lucía tan diferente. Intentó revertir algunos de los procedimientos,
Pero el daño ya había sido hecho. Su rostro, que había conquistado a Hollywood, había sido reemplazado por una máscara de supuesta perfección pulsante. Y con él también se desvaneció la mujer que el público solía amar, Joan van Ark. Durante la era dorada de la televisión, Joan van Ark brillaba como una estrella prácticamente inalcanzable. Con su icónico papel como Valene Ewing en la serie Dallas, conquistó al público con una mezcla de fuerza, vulnerabilidad y belleza desbordante. Pero tras las luces de la pantalla se gestaba un drama aún más profundo, uno que no se escribía en guiones, sino que se trazaba con bisturí y agujas. Todo comenzó en 1991. Con una cirugía nasal aparentemente sutil. Pero como un susurro que se transforma en grito, esa pequeña intervención fue solo el comienzo de un camino oscuro. Le siguieron aumentos de senos y lifting facial, peelings químicos y cantidades alarmantes de Botox. Con el paso del tiempo, su piel se volvió tensa, pálida, casi translúcida. Sus ojos, una vez cálidos y llenos de vida, ahora parecían vacíos y helados, como si llevaran una máscara de juventud artificial. En cada aparición pública, las reacciones eran unánimes: asombro y tristeza. En el 40º aniversario de Knots Landing, su rostro no fue aclamado, sino puesto en tela de juicio. ¿Qué había sido de la mujer que una vez irradiaba una elegancia natural? Joan van Ark nunca habló de manera abierta sobre sus decisiones estéticas. Su silencio solo avivó la controversia. ¿Se convirtió en víctima de la despiadada presión de Hollywood? ¿O estaba luchando contra el inexorable paso del tiempo y la imagen que veía en el espejo? Hoy, en 2025, su nombre aún evoca respeto por su talento, pero su rostro narra una historia diferente, la de una batalla sin fin contra el envejecimiento, peleada en quirófanos y salones de belleza, que probablemente le costaron un precio demasiado elevado. Brigitte Nielsen. En la década de 1980, Brigitte Nielsen se convirtió en un emblema de poder y belleza. Con su imponente estatura y facciones esculpidas, dejó una huella imborrable en películas como Red Sonja y Rocky IV. Sin embargo, al cruzar los 40, su carrera comenzó a desvanecerse, y con ella, su confianza al mirarse al espejo. A los 44 años, Nielsen se sometió a una transformación extrema frente a las cámaras en un reality titulado From Old to New. No fue simplemente un cambio estético, sino una reconstrucción total: lifting facial, cirugía de párpados, inyecciones de Botox, rellenos labiales y liposucción. Su rostro, que antes era expresivo, pasó a ser tirante y rígido. Sus ojos se hicieron más pequeños y su sonrisa se volvió una máscara estática. A pesar de que Brigitte afirma estar satisfecha con su nueva apariencia, muchos piensan que ha perdido lo más valioso: su esencia visual. Aquella mujer única y natural fue reemplazada por una versión excesivamente pulida. Hoy, a sus 62 años, continúa en el mundo del espectáculo, orgullosa de sus decisiones. Pero su historia plantea una inquietante interrogante. ¿Realmente vale la pena transformarse tanto para no desaparecer? Linda Evangelista. Linda Evangelista no era simplemente una modelo, era la encarnación de la perfección. Durante la década de 1990, dominó las portadas de más de 700 revistas, representando el glamour de Chanel y la audacia de Versace. Pero, en un giro irónico y devastador, su búsqueda por esculpir un cuerpo perfecto terminó por destruir el mismo rostro
al que el mundo había venerado. Todo comenzó entre 2015 y 2016, cuando Linda se sometió a un procedimiento cosmético conocido como Cool Sculpting. Prometía eliminar grasa rebelde sin necesidad de cirugía. Suena inofensivo, pero lo que nadie le advirtió fue sobre un efecto secundario raro y brutal: la hiperplasia adiposa paradójica. En lugar de deshacerse de la grasa, su cuerpo comenzó a producirla en exceso. Su rostro, mentón, muslos y busto empezaron a hincharse de dolorosa manera, con bultos duros que distorsionaron por completo sus rasgos. El resultado fue tan devastador que Linda se retiró del ojo público. La mujer que una vez desfiló en las pasarelas del mundo, ahora habitaba en la sombra, atrapada en un cuerpo que ya no reconocía. Ni las cirugías correctivas lograron devolverle su antiguo yo. Y lo que es más aterrador, el dolor físico solo era superado por el tormento emocional. En 2021, Evangelista rompió su silencio. Demandó a la empresa responsable del procedimiento, buscando justicia. Pero también algo más trascendental: redención. Su confesión conmovió a la industria de la belleza, abriendo un diálogo global sobre los verdaderos riesgos de los procedimientos no invasivos. Hoy, en 2025, Linda no necesita pasarelas para ser influyente. Desde su dolorosa experiencia, ha resurgido como una voz poderosa en el ámbito de la moda y la salud estética. Ha inspirado a nuevas generaciones, no a través de su belleza, sino con su valentía. Susan Somers. Durante décadas, Susan Somers fue considerada un símbolo de salud, vitalidad y belleza natural. Con su radiante sonrisa y su papel inolvidable en Three's Company, cautivó a millones de hogares como la encantadora rubia, que parecía no envejecer jamás, y esa misma eterna juventud se convirtió en su obsesión más silenciosa. Aunque públicamente defendía hormonas bioidénticas, suplementos naturales y terapias alternativas como sus secretos para mantener su apariencia, la verdad comenzó a salir a la luz. Somers había recurrido al lifting facial, inyecciones de Botox y rellenos dérmicos en labios, mejillas y mandíbula. Su rostro comenzó a transformarse. Su piel lucía extremadamente suave, con una expresión que parecía congelada, labios abultados y una mandíbula tan definida que muchos ya no podían identificarla. Las arrugas habían desaparecido. Pero la calidez de su mirada también se esfumó. Al ser interrogada al respecto, Susan no lo negó. Admitió que ciertos tratamientos no cumplieron con sus expectativas, pero se mantuvo firme en su decisión. Era su forma de enfrentarse al paso del tiempo. No obstante, esta declaración generó opiniones muy divididas. ¿Era coherente con su imagen de gurú de la salud natural? ¿O simplemente se convirtió en otra víctima de la presión de Hollywood, atrapada en un discurso que ya no reflejaba lo que veía en su espejo? Susan Somers, quien anteriormente promovía la aceptación del cuerpo tal y como es, terminó modificando el suyo para ajustarse a un estándar inalcanzable. Su historia no es únicamente la de una actriz batallando contra el paso del tiempo. También es la de una mujer atrapada entre lo que decía representar y lo que temía perder. Micaela Romanini. Hubo un tiempo en que Micaela Romanini era sinónimo de lujo, glamour y la emblemática belleza italiana. Frecuentemente la comparaban con Paris Hilton, debido a su estilo de vida lujoso, y Micaela brillaba en las alfombras rojas de Roma y Milán. Sin embargo, detrás de cada destello de cámara
Había una obsesión insaciable por alcanzar la perfección, sin importar el costo. Todo comenzó de manera inocente, con un poco de colágeno en los labios y unas gotas de Botox. Pero lo que se suponía que sería un retoque se transformó en una espiral imparable. Sus labios, que eran naturalmente voluminosos, se convirtieron en una grotesca caricatura. Cada nueva cirugía alejaba más su rostro de la belleza que la hizo famosa. Su piel se estiró, sus pómulos se inflamaron y su expresión se volvió rígida. El espejo le devolvía una imagen que no podía y no deseaba reconocer. La comparaban con Donatella Versace, la llamaron muñeca rota, pero lo más trágico no fue el juicio de los medios, sino su propio lamento. Hoy en día, Micaela vive atrapada en una cruel paradoja. Aún comparte imágenes de su juventud en redes sociales, aferrándose a un pasado que ya no existe. Sin embargo, sigue buscando nuevas cirugías, esperando que la próxima intervención le devuelva lo que ha perdido. Si disfrutaste este video, deja un 1 en los comentarios. Si no te gustó, por favor deja un 0. Te agradezco mucho tu sinceridad. Goldie Hache siempre fue más que una simple actriz. Era una verdadera fuerza de alegría pura. Su risa contagiosa, su energía desbordante y ese brillo juvenil la convirtieron en una de las figuras más queridas de Hollywood. Desde Overboard hasta The First Wives Club, su rostro irradiaba calidez y autenticidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la presión de mantenerse igual de encantadora se volvió más pesada que cualquier guión. A pesar de nunca admitirlo abiertamente, los signos de intervención estética comenzaron a ser evidentes. En 2014, durante su aparición en los premios Oscar, el cambio se volvió innegable. Su rostro, anteriormente fresco y expresivo, lucía hinchado, rígido y desproporcionado. Sus cejas, elevadas de forma antinatural, le otorgaban una expresión de sorpresa perpetua. Su nariz, que antes era más amplia y suave, parecía haber sido afinada hasta casi desaparecer. Todo indicaba un lifting facial excesivo, inyecciones de Botox y rellenos dérmicos mal administrados. Los fans desconcertados empezaron a preguntarse ¿qué le sucedió a la mujer que siempre defendió la idea de envejecer con gracia? ¿Por qué esa sonrisa ahora lucía tan forzada? ¿Atrapada bajo una piel que ya no se desplazaba con naturalidad? Goldie, fiel a su espíritu libre, declaró que las mujeres deben sentirse cómodas con los cambios que trae el tiempo. Sin embargo, la imagen decía más que 1000 palabras. Su transformación dejó una huella dolorosa en la comediante, quien antes se reía de todo. Ahora se ha convertido en un inquietante recordatorio de cómo incluso los espíritus más libres pueden caer en las trampas de la eterna juventud. Katie Price. Katie Price, conocida también como Jordan, no era solo una modelo, era un verdadero fenómeno mediático. Reality shows, portadas de revistas, romances escandalosos y un rostro que parecía cambiar con cada año. Desde el inicio de su carrera, Katie abrazó los quirófanos con una franqueza casi brutal. Aumento de senos, botox, rellenos labiales, liposucciones. Su cuerpo se convirtió en un lienzo donde ella misma reescribía su imagen, una y otra vez. Pero en 2017, todo se torció. Una inyección fallida de botox y relleno labial dejó su rostro deformado, inflado e irreconocible. Me sentí poco atractiva, confesó.
Y en ese instante, el espectáculo se detuvo por completo. ¿Fue ese el momento decisivo? No, a pesar del temor, el sufrimiento y las advertencias de los médicos, quienes incluso se negaron a realizarle la cirugía por razones de salud. Katie siguió adelante con las operaciones, intentando no solo verse mejor, sino transformarse. El resultado fue una metamorfosis que muchos consideraron exagerada, un viaje que atravesó la delgada línea que separa el cuidado estético de la adicción a la cirugía. Hoy, Katie Price se ha convertido en una figura controvertida. Algunos la consideran una víctima de los estándares de belleza inalcanzables que impone la fama, mientras que otros la ven como un icono de la vanidad extrema. Ella, por su parte, lanza una advertencia: no lo hagas solo para lucir bien. Infórmate y prioriza tu salud. Dolly Parton. Dolly Parton nunca ha escondido su verdadera identidad, desde su inconfundible voz hasta su estilo llamativo. Siempre fue una mezcla explosiva de talento, humor y autenticidad. Sin embargo, detrás de su simpatía y de sus éxitos musicales, se oculta una mujer que, al igual que sus letras, ha enfrentado el paso del tiempo con valentía y un bisturí. Desde los años 80, Dolly comenzó a someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos para preservar su imagen icónica. Lifting facial, rinoplastías, operaciones de párpados, implantes mamarios, botox, rellenos térmicos. Todo parte de un proceso que ella nunca ocultó. A diferencia de muchas celebridades, Dolly hablaba de sus intervenciones con una sinceridad casi desarmante. Si algo se cae, lo levanto, bromeaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, su transformación se volvió más evidente. Su rostro comenzó a parecer de porcelana brillante, estirado y sin arrugas, pero también carente de expresión. A los 60 años, su piel ya no contaba historias. Solo reflejaba luz artificial. Su sonrisa perfecta pero rígida contrastaba con la calidez emocional que siempre la había caracterizado. Incluso ella admitió que algunos procedimientos causaron complicaciones, moretones, inflamaciones, resultados que no siempre fueron los esperados. Aún así, insistió en que todo formaba parte de su rutina de cuidado personal. Hoy, Dolly Parton sigue siendo un icono o una leyenda viviente. Pero su rostro es tan esculpido como una de sus canciones. También es un recordatorio de algo más profundo, que incluso la mujer más fuerte y auténtica puede sentir la necesidad de retocar su reflejo para seguir siendo la persona que todos esperan ver. LaToya Jackson, nacida en la familia más emblemática del pop. LaToya Jackson compartía el mismo apellido que Michael y Janet, pero mientras sus hermanos conquistaban los escenarios, LaToya se adentraba en un camino mucho más oscuro, silencioso y profundamente transformador. Todo comenzó como un pequeño retoque en la nariz, presuntamente inspirado por las cirugías de Michael, pero lo que empezó como un intento de mejorar se convirtió en una obsesión. Cada rasgo fue modificado. Lifting facial, implantes en los pómulos, rellenos, cirugía de párpados, incluso la estructura del mentón. Lo que antes era un rostro dulce y natural se tornó afilado, tenso y, en ocasiones, inquietante. Su nariz, cada vez más estrecha y asimétrica, fue objeto de críticas. Sus labios gruesos y artificiales le otorgaron una sonrisa que muchos comparaban con la del Joker. LaToya dejó de parecerse a LaToya. ¿Fue esto una decisión personal
¿O fue otra víctima más del abrumador peso del apellido Jackson y las expectativas desmesuradas que conlleva? Al igual que su hermano Michael, LaToya pareció buscar una reinvención que nunca cesó, intentando escapar de la sombra de su familia, transformando su rostro para forjar una nueva identidad. Pero el costo fue elevado. LaToya jamás ha hablado abiertamente sobre el número de procedimientos que ha realizado. Su silencio ha alimentado rumores, teorías y titulares. Pero el reflejo en el espejo dice más que 1000 palabras. Una mujer que luchó por ser reconocida, y en ese intento se borró a sí misma. Janice Dickinson. En los años 80, Janice Dickinson no caminaba, sino que dominaba las pasarelas. Se autoproclamó la primera supermodelo, y pocos se atrevían a discutirlo. Con un rostro felino y una actitud desafiante, rompió moldes en una industria obsesionada con la perfección. Pero, irónicamente, fue esa misma perfección la que terminó llevándola a la destrucción. En sus 30 años, Janice comenzó su relación con el bisturí. Al principio se realizó un aumento de pecho. Luego llegaron los levantamientos faciales, liposucciones, rellenos, implantes en los pómulos y botox. Cada década traía consigo una nueva intervención quirúrgica. Cada intervención borraba un poco más de su rostro original, lo que alguna vez fue sensual y feroz. Se convirtió en algo artificial, rígido, casi plástico. No ocultó su transformación. De hecho, lo compartió abiertamente con el mundo. Participó en programas como Bloodshed, intentando arreglar intervenciones pasadas que resultaron ser desastrosas. Pero no fue solo su imagen la que sufrió las consecuencias. El costo de sus procedimientos fue tan exorbitante que en el año 2013 se vio obligada a declararse en bancarrota. La mujer que solía aparecer en todas las portadas del mundo ahora batallaba no solo con su reflejo, sino también con su economía. A pesar de todo, Janice nunca se disculpó. Al igual que dominó con franqueza el mundo de la moda, defendió sus decisiones como una opción personal. Sin embargo, la dura realidad era evidente. La supermodelo había perdido su superpoder. Ya no era la mujer que todos recordaban, sino un testimonio viviente de cómo la búsqueda de la belleza eterna puede devastar todo, incluso a uno mismo. Donatella Versace. Cuando Gianni Versace fue asesinado en 1997, el mundo entero dirigió su mirada hacia su hermana Donatella. Ella no solo heredó una de las casas más icónicas del planeta, sino también una expectativa casi imposible: preservar el legado y lucir impecable mientras lo hacía. Notarella no tardó en asumir ambos roles con la misma tenacidad feroz que la llevó a convertirse en una leyenda. Pero junto con el diseño de alta costura, comenzó a rediseñar algo más: su propio rostro. Al principio fue un cambio sutil, un ligero retoque en la nariz, un lifting discreto. Pero como sucede con tantas personas en la industria del lujo, la búsqueda incesante de la juventud se volvió insaciable. Botox, rellenos dérmicos, cirugía de párpados, implantes. Cada rasgo fue transformado. Sus labios se voluminizaron, sus pómulos fueron esculpidos, y su piel empezó a lucir tensa, casi como de plástico. Los críticos la catalogaron como irreconocible. Algunos llegaron a decir que parecía a una estatua de cera hecha humana. Pero Donatella, fiel a su estilo, nunca ofreció disculpas, no intentó ocultar su transformación. Por el contrario, la convirtió en parte de su identidad. Caminaba por las pasarelas y alfombras rojas con la misma confianza arrolladora que la convirtió en una figura de poder. Kenny Rogers.
Kenny Rogers no era solo una voz inconfundible dentro del género country, Era un símbolo de masculinidad serena, sabiduría, y su barba blanca contaba historias al compás de una guitarra. Sin embargo, en algún momento de la década de 1990, mientras el tiempo dejaba su huella en su rostro, el hombre que cantaba sobre apuestas decidió llevar a cabo una en su propia carne, enfrentarse al envejecimiento mediante la cirugía estética. Se sometió a múltiples procedimientos, incluyendo un lifting facial y una cirugía de párpados. La meta era clara: mantenerse joven, seguir siendo reconocido por millones de admiradores. Pero el resultado fue precisamente el opuesto. Su rostro, antes lleno de carácter y calidez, se volvió tenso, estirado, con unas cejas permanentemente elevadas que le otorgaban una expresión de perplejidad, casi como si estuviera asustado. Sus seguidores no tardaron en reaccionar. Ya no reconocían al Kenny de siempre. Ahora veían una versión extraña y poco familiar. Él mismo confesó años más tarde: «Me arrepiento. Elegí al cirujano equivocado». Con esa revelación, Rogers no solo rompió el silencio, sino que también expresó una verdad incómoda en el mundo del espectáculo. Incluso los íconos más firmes pueden caer en la trampa de la apariencia. Aunque su aspecto cambió, su talento continuó intacto. Siguió cantando, escribiendo y conectando con su público hasta su fallecimiento en el año 2020. Sin embargo, su rostro quedó como un recuerdo de un instante en que el temor a envejecer superó la aceptación. Una clara advertencia que resuena profundamente en lo humano. Incluso el jugador más sabio puede hacer una apuesta errónea cuando lo que está en juego es su propio reflejo. Caitlyn Jenner, alguna vez conocida como Bruce Jenner, el héroe nacional, el campeón olímpico, el hombre más en forma de América. Pero lo que el mundo desconocía era que detrás del oro, detrás de las portadas de Kitties y las cámaras de Keeping Up with the Kardashians, había una mujer viviendo en un cuerpo que no se sentía como suyo. En el año 2015, Caitlyn Jenner decidió alzar la voz y romper el silencio. Su transformación marcó un hito histórico. Su aparición en la portada de Vanity Fair significó un cambio radical, no solo para su vida, sino también para la comunidad transgénero a nivel global. Sin embargo, lo que pocos podían imaginar era la larga lista de bisturíes, cirugías y procedimientos que fueron necesarios para que esa imagen finalmente tomara forma. La transición de Caitlyn no solo demandó valentía, incluyó una intensa cirugía facial de 10 horas, un lifting de cejas, contorno mandibular, rinoplastia, así como pómulos e implantes. Todo ello con un propósito muy claro: lograr que su apariencia exterior reflejara por fin su verdad interior. Pero el costo fue elevado: botox, rellenos y un sinfín de ajustes más. Su piel empezó a mostrar señales de rigidez, su frente lucía estirada y su mirada se había congelado en una expresión permanente de sorpresa. Los tabloides no perdonaron. La crítica fue feroz, y a pesar de ello, Caitlyn no se echó atrás. «No me arrepiento», manifestó. Para Caitlyn, la cirugía no representaba vanidad, sino una cuestión de supervivencia. Era la clave que le permitiría finalmente ser ella misma. Hoy por hoy, Caitlyn Jenner es un icono trans, pero su rostro perfectamente esculpido, casi carente de expresiones, también actúa como un testimonio de algo mucho más profundo que la simple lucha por la identidad. Vivir bajo el escrutinio de la fama,
a veces no deja espacio para lo natural. Hablemos de Mickey Rourke. Hubo un tiempo en el que Mickey Rourke era visto como el nuevo Marlon Brando. Con un rostro esculpido, una mirada desafiante y un magnetismo crudo, cautivaba la pantalla sin esfuerzo. Pero en los años 90, cansado de los caprichos de Hollywood, decidió dejar su carrera de actor y se lanzó al boxeo. Entró en el ring como si intentara no solo romper mandíbulas, sino también redefinir su propio destino. Sin embargo, en el ring no mostró piedad. Sufrió múltiples fracturas faciales que lo llevaron a someterse a al menos 5 cirugías reconstructivas en su nariz y pómulos. Pero las reparaciones no resultaron como él esperaba. Su rostro, que antes había sido esculpido por la genética, comenzó a desdibujarse, perdiendo proporciones, definición y naturalidad. Los implantes, el exceso de botox y los rellenos, todo eso contribuía a una figura inflada y casi irreconocible. Mickey confesó años más tarde que eligió a los médicos erróneos, que algunas de sus cirugías fueron desastrosas. Sin embargo, lo más trágico no fue el resultado físico, sino el dolor que quedó atrapado bajo su piel. Su batalla se había convertido en algo más que cicatrices externas. Era contra las internas, la del hombre que se autodestruyó al tratar de reconstruirse. Sin embargo, en medio de esa metamorfosis fallida, logró reencontrarse con su camino. Su actuación en The Wrestler fue como un renacer artístico que fue aclamado por la crítica y el público, un rol tan visceral y tan auténtico que parecía escrito sobre sus propias heridas. Te agradecemos por quedarte hasta el final y ver nuestro video. Déjanos un 2 en los comentarios si sigues aquí con nosotros. Hablemos de Lil' Kim. Lil' Kim no solo desafió los estándares en la música, fue provocadora y audaz, una fuerza imparable en un mundo dominado por hombres. Pero mientras su lírica incendiaba los escenarios, su reflejo en el espejo se convertía en su enemigo más letal. Durante años, Lil' Kim enfrentó una presión brutal, ya sea por ser mujer, por ser negra o por no ajustarse a los estereotipos de belleza occidentales. Así comenzó su transformación. Primero optó por una rinoplastia, luego otra, después implantes mamarios, botox, rellenos, cirugía tras cirugía. Su rostro fue cambiando. Su nariz se volvió desmesuradamente delgada. Sus pómulos parecían estar hinchados. Su piel, que antes tenía un tono cálido y natural, comenzó a lucir mucho más clara, casi irreconocible. Los fans se alarmaron y los medios no fueron nada compasivos. ¿Qué te hiciste? Pero la respuesta era mucho más dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Lil' Kim reveló que durante años luchó contra la inseguridad, el rechazo y la crítica despiadada. Confesó haber estado en relaciones abusivas que destruyeron su autoestima. La cirugía no era un acto de vanidad, sino su armadura. Sufría de dismorfia corporal. Muchos lo creen. Fue víctima del racismo estético, sin duda. Pero a pesar de todo, Kim nunca se disculpó. Nunca se dio por vencida. Hoy sigue siendo un ícono, no por su apariencia, sino por su voz, su actitud y su legado en el mundo del hip hop. Cada línea en su piel, cada alteración en su rostro, son recordatorios de una batalla silenciosa que libró durante años. La lucha por encontrarse bella en un mundo que insistía en decirle lo contrario. Amanda Lepore. Amanda Lepore no emergió al mundo como un ícono por casualidad. Cada centímetro de su ser
fue meticulosamente construido, cicatriz tras cicatriz. En una sociedad que constantemente intenta imponer su visión de la belleza y determinar cómo debe lucir una mujer, Amanda optó por desafiar todas las normas y transformarse en una verdadera fantasía viviente. Desde su adolescencia, emprendió su viaje de transición de género con una firmeza sorprendente. Comenzó a tomar hormonas, se realizó una cirugía en la nariz para afinar sus rasgos y se aumentó los senos buscando proporciones casi inalcanzables. Posteriormente, se sometió a una cirugía en las caderas, a inyecciones en los labios. Procedimientos que agrandaron sus ojos. Su cintura fue esculpida al extremo absoluto, gracias a la liposucción. Y según susurros, incluso se rumoró que se había hecho una extracción de costillas, todo con el propósito de crear un cuerpo que no obedecía a la biología, sino que estaba inspirado en dibujos animados, estrellas del cine para adultos y muñecas de exhibición. Amanda no oculta su transformación. Por el contrario, la celebra. Para ella, la cirugía estética no es sinónimo de vanidad. Es una forma de arte, identidad y también un acto de protesta. Cada intervención que se realizó fue un grito de rebeldía contra lo establecido, un yo que clama desde su piel transformada. Sin embargo, su imagen resulta incómoda para muchos. Para ciertos ojos, es una fuente de inspiración. Para otros, una advertencia sobre los peligros del exceso. Sus rasgos hiperfemeninos, exagerados y casi de otro mundo, la convierten en un símbolo complicado de clasificar. ¿Es víctima o visionaria? ¿Obra de arte o producto de un sufrimiento? Amanda Lepore no busca comprensión alguna. Ella se define como su propia categoría, una mujer que se reescribió a sí misma bajo el filo del bisturí y, en ese proceso, alcanzó la inmortalidad, no como una estrella de Hollywood, sino como una leyenda del cuerpo reinventado. No.